Un décimo hijo de Jesús Carranza, Venustiano, nació el 29 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénegas, y desde pequeño escuchó admirado historias sobre Benito Juárez y su defensa de la legalidad. Aunque el joven coahuilense deseaba estudiar medicina en la capital, un grave padecimiento de los ojos le impidió continuar sus estudios. Así, Venustiano regresó a Coahuila para dedicarse a la ganadería. Desde noviembre de 1910, Carranza participó en la revolución al lado de Madero y fue nombrado jefe de sublevación en su estado. En mayo de 1911, Carranza fue designado gobernador provisional de Coahuila, donde se ocupó en restablecer el orden constitucional, renovando el poder judicial, ordenando los impuestos e impulsando leyes contra el alcoholismo y la prostitución. Pese a que Madero lo ordenó, Venustiano Carranza se negó a licenciar a las tropas irregulares que le habían acompañado en la revolución. Esto se convirtió en motivo de fricciones y distanciamiento entre ambos coahuilenses. Francisco I. Madero se convirtió en presidente a fines de 1911. Durante 15 meses gobernó con la oposición del Senado y de la Suprema Corte, enfrentando las rebeliones de Emiliano Zapata y Pascual Orozco, y bajo los cotidianos ataques de la prensa. En febrero de 1913, un doble golpe militar terminó por derrocarlo y fue asesinado por órdenes del presidente usurpador Victoriano Huerta. Casi todos los estados del país reconocieron a Huerta como presidente. Sin embargo, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, se negó a validar el rompimiento del orden constitucional y el crimen. El 26 de marzo de 1913, junto con algunos hombres dispuestos a seguirlo, proclamó el Plan de Guadalupe, en el que se desconoció a los tres poderes federales, se creó el ejército constitucionalista y se le invistió como primer jefe de la revolución. Carranza se dirigió hacia Sonora, donde la presencia de tropas federales era menor y el ambiente político más favorable para preparar la guerra. Esta se organizó en los meses siguientes con tres cuerpos principales: el Ejército del Noreste, comandado por Pablo González, el Ejército del Noroeste, bajo el mando de Álvaro Obregón, y la División del Norte de Pancho Villa. El plan consistía en un triple avance hacia el centro del país con el fin de llegar a la Ciudad de México. Aunque Huerta gozaba del apoyo de varios países europeos y el propio embajador estadounidense había participado en la conspiración que lo llevó al poder, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, le negó el reconocimiento a su gobierno. Tampoco se lo otorgó a Carranza, pero intervino a su favor ocupando el puerto de Veracruz en abril de 1914. Con ello, Huerta dejó de percibir los recursos de la aduana y los embarques de armas que necesitaba para enfrentar a los revolucionarios. En julio de 1914, Huerta renunció a la presidencia y salió al exilio. Un mes después, el contingente constitucionalista entró a la capital del país encabezado por Álvaro Obregón. Este último hecho señalaba los problemas que ya fracturaban al bloque constitucionalista. Tras la batalla de Zacatecas, Venustiano Carranza había negado el carbón necesario para que las tropas de Pancho Villa se desplazaran hacia el sur y tomaran ellas la capital. Además, al llegar a la Ciudad de México, se tuvo el cuidado de desplazar tropas para evitar la entrada de los zapatistas por el sur. La caída de Huerta debió significar el fin de la revolución, pero no fue así. Aunque se convocó a una convención en Aguascalientes para arreglar sus diferencias, Carranza no acudió ni aceptó lo convenido en ella. En la convención, los villistas y zapatistas demandaron que Carranza abandonara el poder y terminaron por romper definitivamente con él. La convención designó a un nuevo presidente e inició así una guerra entre las facciones revolucionarias. Carranza